Bueno, buenas tardes, gracias por su presencia, gracias Patricia por aceptar esta invitación de nuestro evento académico del 8º Seminario Internacional de Narrativas con el tema pues de las éticas contemporáneas de la narrativa. Pues podría hablar mucho de Patricia Nieto de manera informal, pero prefiero remitirme pues como a la última presentación que hace su editorial en este libro Crónicas del Paraíso, de la colección Andanzas de Tusquets, que está recién salido en estos días a las librerías de Colombia, de Latinoamérica, y que recoge pues la gran parte de la obra cronística de Patricia Nieto. Entonces, Patricia es periodista, editora y profesora. Es autora de muchos libros, entre ellos El sudor de tu frente, Llanto en el paraíso, Relatos de una cierta mirada y Los escogidos. Este libro particularmente ya tiene 7 ediciones, una de ellas inclusive en polaco. También publicó Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me abandona y Donde pise aún crece la hierba, que es una trilogía que por comentaristas habla de que es un hito en la escritura testimonial de comienzos del siglo XXI en Colombia y es un libro clave que aquí tenemos la primera edición de esos libros. Bueno, además Patricia pues dirige el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, que está dedicado a estudiar y reconstruir narrativas del conflicto armado. De una manera particular se reconstruyó 50 años de violencias y resistencias en la Universidad de Antioquia y ese fue uno de los aportes de este trabajo, fue uno de los aportes que hizo Patricia y su equipo pues a la Comisión de la Verdad, a ese texto mayor que está circulando en Colombia. Pues también dirige la editorial Universidad de Antioquia y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en Colombia, claro, el Premio Nacional de Cultura Universidad de Antioquia, el Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, el Premio al Periodista Escritor por el Círculo de Periodistas de Antioquia y el Premio de la Asociación Latinoamericana LACSA, por sus trabajos periodísticos. Antes de iniciar la conversación con Fernando, me gustaría como dar un pequeño contexto de un trabajo que hice sobre cronistas latinoamericanos estos años, donde hay como, pues que hubiera querido un capítulo, pero hay como medio capítulo dedicado pues al trabajo de Patricia y me parece que lo puedo leer para dar un poco de contexto y orientar la conversación con Patricia. Dice: la crónica latinoamericana contemporánea es el altavoz de la víctima y la cronista Patricia Nieto es altavoz de sus colegas latinoamericanos en la narrativa periodística de la violencia. Con determinación y perseverancia ha alentado a las víctimas de las violencias de Colombia, en su mayoría mujeres, a dar su testimonio en las páginas de sus relatos sueltos, en revistas y periódicos y en las de los agrupados en sus libros, para nutrir de escenas, de preguntas y de respuestas incómodas la memoria de un país que se acostumbró a llorar para adentro y a olvidar. Sus libros, tanto los que firma como editora de Cronistas Naturales, asesorados e iluminados por ella, como los reportajes de su autoría, ponen de presente el valor del género periodístico testimonial que, por la fuerza de su expresividad elemental, nativa, a corazón abierto y en carne viva, no da lugar a que el lector dude de la veracidad de las historias que grafican la magnitud del drama que la violencia ha causado en la nación colombiana. Ahí justamente está uno de los principales aportes de sus trabajos cronísticos: romper la mudez de las víctimas, que se ha traducido en amnesia e impunidad. Son relatos testimoniales que presentan la tragedia colombiana con nombres propios de personas y de lugares, con clara descripción de situaciones y consecuencias, que permiten ver más allá de los esguinces de responsabilidades de todo tipo que hacen los victimarios,
cuando hablan, y en Colombia hablan bastante, ante los medios judiciales y de comunicación. El lenguaje de las víctimas que se oye en los relatos de Patricia Nieto es sencillo, rico en el detalle y en la imagen descriptiva, elocuente, directo, sin metáforas. Es el lenguaje de la violencia y de la recordación sincera de quienes, como escritores novatos o como fuentes informativas testimoniales, se presentan ante la cronista y ante los lectores como el niño que se apoya en sus primeras frases para satisfacer necesidades elementales y no sabe mentir, pues al no tener el complejo oficio que impone el uso del lenguaje organizado, tampoco tiene oficio para la mentira. Entonces, de ahí quiero hacerte la primera, no pregunta, sino como posibilidad de ampliar la conversación, y es que pues yo a Patricia la identifico más que nada antes de su formación doctoral en Ciencias Sociales como cronista, periodística o periodista cronista. ¿Cómo viene entonces la crónica a ser parte de tu vocación y de tu formación hasta hoy? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este rato a hablar de un tema que nos apasiona, creo que a muchos de los que están acá en el salón. Y ese cruce de ética y narración creo que es muy pertinente y pocas veces lo abordamos. Pues yo creo que Carlos Mario tiene razón en lo que dice que sabe de mí, en el sentido de que yo me considero periodista y cronista todos los días de mi vida, y digamos que cuando hice incursiones o he hecho incursiones académicas, siempre las he hecho con el propósito de hacer mejores crónicas. De hecho, yo no soy una persona con muchos artículos en revistas de alto ranking académico, porque me he dedicado con mayor, digamos, disciplina a la escritura del periodismo narrativo. Entonces, en eso estamos de acuerdo, eso yo diría que eso soy yo, y que esa fue una decisión muy temprana, que tiene que ver con el lenguaje propio, con el descubrimiento de una manera particular de contar o de comunicarme. Y creo que tuve la fortuna de ser alumna de Juan José Hoyos, como creo que ustedes también. Y eso para mí fue muy significativo, porque fue como de alguna manera el ancla y la fortaleza para pensar, decidir que era posible, porque tuve muy buenos condiscípulos, grandes cronistas. De hecho, muchos de ellos pudieron haber sido personas con una relevancia en este campo y tomaron otros caminos. Entonces creo que haber tenido un maestro como Juan José me ayudó a anclarme y a tratar de no perderme por otros caminos que no es que sean menos interesantes o necesarios, pero que creo que no hubieran sido tan placenteros para mí. Bueno, muchas gracias, Patricia, y a ustedes también por estar acá en esta conversación. Bueno, yo creo que hay muchas aristas para conversar sobre el trabajo de Patricia. Obviamente, lo primero es la relevancia que tienen estos textos. Yo diría que son textos necesarios, son textos de urgencia. No sé hasta qué punto han sido divulgados. Ahorita estábamos conversando con Patricia sobre los repositorios digitales que hay de los textos. Entonces me parece que esto es un aprendizaje, más que lo que podamos nosotros enseñar o pretender enseñar como profesores de estas áreas. Es lo que aprendemos de estos textos, aprendemos sobre nuestra historia. Son más de 30 años, yo creo que son más de 30 años. Desde el 90. Sí, de los textos. Y aquí se puede, yo diría que están
están todos los matices, o muchos de los matices de nuestro conflicto, no solamente pues el conflicto colombiano, sino también la ciudad, porque creo que la ciudad también es protagónica, las víctimas, como decía Carlos Mario. Entonces, yo quisiera como conversar un poco esta primera parte sobre como ese papel que cumple el cronista frente a hechos que supuestamente ya han contado los medios, esa reescritura que hay. Por ejemplo, leyendo el texto de Bojayá, uno se da cuenta de pues obviamente las diferencias entre un hecho que han cubierto los medios, la ligereza y encontrar la complejidad del asunto contado detalle a detalle. Es un texto apasionante, les digo pues que además que les confieso que después de leer, yo no conocía la crónica de Bojayá, no había leído ese texto. Es estremecedor, se queda uno pensando largo rato sobre las escenas, pero también, como les decía ahorita, la diferencia entre las noticias y el trabajo de un cronista, la revisión que hace de un acontecimiento, la reescritura, la reinterpretación y las voces, la manera como hábilmente Patricia le va dando las voces a los personajes y además de eso con un cuidado literario impecable, es decir, ustedes leemos las crónicas y nos damos cuenta que las estructuras narrativas son de una agudeza. Por ejemplo, el texto que se llama La Pasión según Caicedo, ella narra una Semana Santa en Caicedo, pero paralelamente hace como unas analepsis, unos flashbacks y cuenta las 4 tomas de los distintos grupos de Caicedo, pero sin perder el hilo de que está narrando a la vez una Semana Santa. Entonces ahí hay un trabajo literario bellísimo, es decir, tomar las herramientas de la literatura para hacer este gran periodismo. Como decía ahorita Carlos Mario, es la voz narradora, la voz del periodista narrador o del periodismo literario, lo que hace es esto. Entonces yo quisiera como pues dar pie como para que conversar un poco como esa reelaboración, esa reescritura de los hechos, y ahí obviamente están las implicaciones éticas de las que hemos estado hablando acá en este seminario, que son muchas. Por ejemplo, las decisiones que se toma un cronista al seleccionar algunos asuntos y omitir otros, porque yo creo que hay una ética ahí solamente en la selección de los hechos, de las voces, la protección de las fuentes en algunos casos, pero también las implicaciones que puede tener un texto después de haber sido publicado. Entonces ahí en eso hay una serie de peripecias éticas. Entonces, de pronto, bueno, he dicho un montón de vainas que te pueden dar para que pero esa relación del cronista con el hecho y la reescritura, que no es lo que hemos visto en los medios, sino que hay una reescritura de la realidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, son muchas cosas en lo que has dicho. Bueno, me voy a referir primero a algo que se me ocurre a partir de la primera parte de lo que has dicho, y es que se llega o yo llegué a poder escribir este tipo de historias, y espero que si hay estudiantes me lo entiendan en el buen sentido, cuando me salí de los medios de comunicación, ¿cierto? Yo hice un tiempo en un periódico de la ciudad, en una revista, y durante un tiempo escribí crónicas por encargo para El Espectador y la revista Cambio. Y digamos que todo ese tiempo yo lo considero un gran entrenamiento. Y esto lo digo porque, bueno, yo soy profesora y oriento estudiantes, y muchos estudiantes quisieran brincarse esos 10 años y con toda esta crítica que nosotros mismos hacemos a los medios, y brincarse esa temporada de estar en una sala de redacción y llegar de manera rápida a poder construir o escribir un texto de mayor aliento. Yo creo que un reportero y un cronista se hace en el trabajo diario. Quienes trabajamos en periódicos aquí sabemos que uno escribía una página al día o 2,
seguramente mal escritas, con muchísimos problemas, pero había un ejercicio diario de ir a buscar la historia, encontrar la pregunta para esa historia, encontrar las fuentes, a las 2 de la tarde volver y a las 6 de la tarde tenía que estar lista la historia. Entonces, ese entrenamiento yo creo que para mí fue muy importante, porque me dio la habilidad del reportero. Y luego, cuando por muchas cosas, básicamente escasez de medios de comunicación en Medellín, que no es un asunto de hoy, como hoy se agudiza, pero en el año 98, 97, pues teníamos 2 periódicos, ahora 1, pues grandes, como los llamábamos en ese momento. No había la emergencia de medios alternativos o que uno mismo pudiera hacer su medio, entonces digamos que esas opciones de seguir escribiendo en un periódico se agotaron. Y también para los estudiantes, yo no encontré nunca una plaza en Bogotá, pese a que me presenté a plazas para periodistas en otros medios, no lo conseguí. Entonces, digamos que toda esa circunstancia me lleva a decir, bueno, yo tengo que seguir haciendo lo que me gusta, lo que creo que hay que hacer en este contexto del país, y esas historias de llanto en el paraíso, todas son escritas en mi tiempo libre, sin pago, sin jefe, sin tiempo de entrega. Entonces ahí es una disciplina que uno se impone y que tal vez es en esa edad primera donde uno tiene la energía para trabajar hasta las 2 de la mañana y poderlas terminar. Esa es una situación que creo que es una crisis, una decisión que viene de una crisis. Tal vez si yo me quedo en un periódico no hubiera escrito esto, estaría editando o haciendo otro tipo de cosas. Y hay otro hecho que se los voy a contar, y los que de pronto ya lo han escuchado me excusan por la repetición, pero creo que es importante. Y es que yo trabajaba en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia intentando aprender algunas cosas y creyendo que iba a ser capaz de hacer pues una carpeta académica robusta. Y en ese estaba ahí cuando ocurrió el crimen, que llaman unos accidentes, llaman otros de Machuca, que es que el ELN voló el oleoducto y el oleoducto a su vez hizo explosión. Bueno, la dinamita también voló el gasoducto y esos 2 combustibles juntos generaron un incendio y murieron 86 personas quemadas. Yo ya no era periodista de ningún medio, no tenía que escribir para nadie, pero yo sentía que esa historia era importante contarla. Entonces el instituto me dio el tiquete y el permiso para ir. Y yo estuve una semana en Machuca y cuando volví de Machuca no pude escribir hasta hoy, ¿cierto? Entonces digamos que esa es otra crisis, y de las crisis pues uno espera que salga algo. ¿Y qué salió de esa crisis? O sea, ¿por qué se dio? Y esto tiene que ver con la ética, que es… yo empecé a escuchar los testimonios que grabé, uno grababa en grabadora de tecla, ¿cierto?, en casete, y escuchaba, y la mayoría eran testimonios muy desgarrados, pero no había un relato. Entonces había quejidos, sufrimiento, reclamos a Dios, explicaciones del hecho un poco sobrenaturales, la bola de fuego que está en el Apocalipsis y ese tipo de cosas. Y yo sentía que no tenía los testimonios que me pudieran marcar el camino de un relato. Pero no solo era eso, porque creo que de pronto con pocos testimonios uno puede hacer algo. Finalmente era que yo no estaba preparada para contar eso, ¿cierto? Que tal vez la que no tenía relato era yo, ¿cierto? Y eso, pues después de eso yo estuve mucho tiempo sin escribir y hice muchas reporterías que nunca llegaron a un texto, porque eso me generó pues como un trauma, un bloqueo. Y luego volví a Machuca
en otras circunstancias y escribí de otras cosas, pero el hecho en sí de esa noche no lo escribí. Y yo creo que ese fue otra ruptura muy importante, porque eso sí me puso a pensar cómo hacemos la reportería, cómo le preguntamos a la gente. Yo hoy pienso en ese momento y digo, ¿cómo era posible que yo le pusiera una grabadora a una persona que acaba de perder a su hijo o que estaba esperando que le llegara el cadáver de su mamá que había muerto quemada? Y yo creía que tenía el derecho de llegar a una casa quemada y poner una grabadora, ¿cierto? Entonces creo que hago un paréntesis, seguramente si yo hubiera tenido un jefe en un periódico hubiera tenido que escribir la historia y habría salido, o sea, no me estoy y además es muy necesario y hoy esas crónicas son muy importantes, lo que escribieron los colegas que sí estuvieron ahí. Como aquella definición, perdón, de Villoro que dice que el periodismo es literatura bajo presión. Hablas de la presión de un editor. Sí, y Juan José nos decía es la literatura de urgencia, ¿cierto? Defectuosa, por supuesto, pero la que está contando lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, muchos colegas escribieron, yo conservo esa pila de páginas de periódico y debían hacerlo, era su deber, pero yo creo que ahí yo sentí que podía hacerlo de otra manera, que no sabía cómo hacerlo, que no sabía cómo se hacía el periodismo de la guerra. Eso creo que fue lo que se me devolvió con ese viaje. El libro Crónicas del Paraíso reúne pues 4 libros de crónicas de Patricia en un recorrido de 30 años de ejercicio periodístico narrativo. De pronto queda por fuera su primer libro de perfiles y entrevistas, pero aquí hay 4 expresiones de la crónica desde lo formal que me gustaría hablar con Patricia y transmitirles a ustedes con el ánimo de provocar la lectura de los trabajos de Patricia también, realmente. A ver, Llanto en el Paraíso, Los Escogidos y los Soberanos y las Baladas son los 4 libros. Y yo noto, y lo quiero conversar con ella a ver si de pronto lo ve así o más que lo ve así, no lo amplía desde lo formal, del ejercicio de reportaje y crónica. O sea, trabajo de campo, reunión de materiales, de testimonios y elaboración escrita para publicar, para dar a conocer el trabajo del reportero. Yo noto en Llanto en el Paraíso, pues, crónicas de formación. O sea, ahí está la Patricia Nieto en su periodo de formación como cronista. En Los Escogidos ya es el cronista que desarrolla toda la empatía posible de un ser humano con otros seres humanos y ya ha crecido como cronista hasta ser capaz de contar lo que no se puede contar, o sea, y contarlo con un aliento poético que le da como un sello al estilo, o sea, una decisión ya más autónoma. Y ya en Los Soberanos, ya la cronista ya en un nivel de autoridad mayor, o sea, con lo que llama un trabajo de autora, valga decir, con mucha autoridad que se transmite al lector. Y luego vienen las baladas donde está el deber ser, la reflexión ética y está la recordación de cómo hice esos trabajos, cómo procedí. O sea, la reflexión de la cronista que enseña crónica, también transmite y promueve la escritura de la crónica entre sus alumnos. Lo veo así. Y ahí mismo en esos 4 trabajos se combinan las 3 formas expresivas de la escritura periodística. La tercera persona en el primer libro, la voz testimonial confiada que se le entrega a la testigo para que nos cuente en su voz, pero manejando los hilos y la composición está, y en el reportaje está la cronista. Y luego viene otra vez la narradora total, la donde ya se mezclan todas las expresiones, o sea, todas las expresiones posibles y matices de la narrativa, la descripción, la construcción por escena, los diálogos, la interpretación, o sea, ya ese género híbrido que es la crónica latinoamericana contemporánea, eso en Los Soberanos se ve.
Y luego en las crónicas, que también son crónicas de tradición modernista, más cortas, de ensayo acronicado, como decía Martín Caparrós, un ensayo que narra o una narración que ensaya. Ahí veo ese registro. Entonces, ¿cómo ha sido ese, sí, digamos, eso? ¿Cómo no lo podrías? Pues creo que sos muy consciente de que has hecho ese tránsito por la crónica, ¿no? Desde lo formal. Sí, hay estas crónicas, no recuerdo, creo que hay, son de 2007, 2008 para adelante, creo. O sea, todo el periodo del periódico El Mundo y de la revista La Hoja no están aquí, es decir, eso que fue esa década que uno no se debería brincar, esa no está aquí. Aquí la selección que hicieron los editores fue de las crónicas más terminadas. Bueno, entonces, sí, yo creo que hay unas etapas, si uno pudiera ver unos ciclos que corresponden un poco también a la transformación de la persona que escribe. Esos primeros, como dice Carlos Mario, fue en ese tiempo que yo me quedé sin trabajo, entonces que yo escribía para mí. Nadie en el año 97, 98 publicaba cosas de estas, o sea, los periódicos, pero las revistas no, y de hecho muy pocos libros se ocupaban del conflicto armado. No era un tema hasta hace muy poco. O sea, yo podría decir que hasta hace unos 5 años a las editoriales no les interesaba este tema. Y entonces son crónicas muy académicas, en el sentido de que yo estaba tratando de probarme a mí misma que era capaz de hacer un reportaje, ¿cierto? Aunque hubiera hecho muchos reportajes rápidos o que creía que eran reportajes, este era como el laboratorio personal. O sea, no tenía jefe, no tenía tiempo de entrega, eso no se sabía si era para una revista, para un libro o para el futuro, para una clase. Entonces yo digo que ahí hubo un laboratorio y que fue aprender a hacer una estructura, a poner los testimonios en función de la estructura y a dejarle una carga muy grande de responsabilidad narrativa al testigo. Es como, yo no me atrevo a decir cosas, yo hago un esqueleto para que las voces de las personas que me contaron su historia entren, se conecten y entre todas cuenten una historia, pero si yo estoy fuera, mejor. Como un ejercicio muy, con mucho miedo, pues miedo de decir lo que no debía, de interpretar de manera deliberada. Por supuesto que toda estructura es una interpretación, pero una interpretación oculta, digamos, que está en la costura de la crónica, pero que no se exhibe. Rara vez un cronista dice, voy a sustentar lo siguiente, y arranca a sustentarlo, sino que en la lectura de la crónica o del reportaje se va detectando lo que el autor quiere contar. Entonces esas crónicas son testimonios largos, comillas de 5 o 6 renglones, que no me atrevía tampoco a cortarle al testigo, entonces era muy feo, o sea, visualmente, uy, qué párrafo tan grande, pero cómo le corto a doña fulana la mitad del testimonio. Entonces son muy escolares, aunque yo ya era grande, pero escolares. Y ahorita les contaba que yo tenía el cuaderno de notas de clase, entonces yo quería hacer lo que Juan José Hoyos había dicho que había que hacer. Era como el recetario y yo trataba de no salirme de eso. Uno podría decir que esas crónicas, a excepción de La Florecita Nutabe, son de alta costura, si uno las pudiera voltear y ver cómo cada parte está conectada con la siguiente, pero pues con hilo y con botones, estructuras muy fuertes. Y yo creo que eso era lo que yo en ese momento era capaz de hacer y necesitaba hacer, ¿cierto? Luego, cuando en la época de Los Escogidos ya hay una soltura mayor, yo me confronté mucho con esa historia de Puerto de Río y con esa realidad. Y como era un hecho, ¿cómo se puede decir? Improbable, es decir, nosotros los periodistas tenemos que constatar un dato 2 veces, 3 veces, 5 veces,
Y en el tema de los escogidos no hay posibilidad de constatación de una cantidad de cosas que las personas decían que les pasaban, porque eran cosas muy íntimas, muy religiosas, muy de un submundo muy raro. Entonces ahí que un cronista diga comprobé o constaté era muy complicado. Entonces ahí se necesitaba de una manera muy deliberada que yo tuviera una idea propia, muy propia de esa historia. Entonces digamos que en las primeras yo me preocupaba mucho por decir qué pasó y cómo pasó. Y en las otras entra con más fuerza la preocupación de por qué pasan. Y en las últimas, ¿qué significa eso que pasa? Y eso uno diría, todo reportaje debería tener eso, pero es que una persona como yo se demora para llegar a esos caminos. Puede que otras personas a los 20 años lo puedan hacer, pero no era mi caso, ¿cierto? Y como son temas del conflicto armado, había mucho miedo. Yo creo que, bueno, no sé si vos hiciste cobertura de eso, no, pero Carlos Mario sí, Juan Gonzalo también, o sea que era un tema muy, bueno, estaba en juego la vida de muchas personas y eventualmente la de uno. Entonces creo que también la guerra silencia y enmudece y asusta. Entonces la narrativa de un periodista también como que se contrae, como que nosotros, o por lo menos yo, necesité mucho tiempo para poderla soltar. Y las últimas que están en este libro, que son más breves, ya muchas con menos reportería, o sea, hay reportería, pero casi que con una escena, yo puedo amasar esa escena y llegar a proponer alguna interpretación, o al menos un llamado de atención a la sociedad. Yo no las llamo columnas de opinión, porque no respetan la estructura canónica de la opinión, pero finalmente son opinión, son una narración interpretada. Entonces yo creo que la selección que está en ese libro sí corresponde a unos momentos de mi propio proceso. En el libro Los Escogidos hay como una especie de metáfora, si recuerdan el libro es los cadáveres que encuentran los NNs que aparecen en el río. A este pueblo se le ocurre adoptar, cada uno de estos personajes adopta un muerto, y no solamente le pone un nombre, sino que también se encomienda a él. Yo creo que esto tiene que ver con lo que estabas comentando ahorita, con la religiosidad popular, con el texto en muchos casos tiene un vuelo literario y es como toda la imaginería que hay o toda la devoción que hay. Por ejemplo, recuerdo una crónica en la que un personaje se encomienda al alma de una guerrillera. Se le olvida hacerle la novena, que se le olvida y le empieza a ir mal en la vida. Yo creo que este texto me pareció, dentro de toda la tragedia, el tono tenía como otro color, como tragicómico, y tenía que ver mucho con la idea de que en tus textos yo veo que hay muchos apuntes relacionados con la religión, con la mirada pues de cómo se lee. Las víctimas interpretan el asunto desde el marco religioso también, y aparece toda una imaginería ahí. Entonces, en Los Escogidos uno ve que hay un montón de frescos, de cada una de historias como hablando desde otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue construir esa idea de ese mosaico? Porque todos están adoptando un muerto, si se puede ver, y uno lee ese texto y parece una novela. En realidad es una novela, para mí es una novela de no ficción. Sí. Sí, o sea, eso. ¿Cómo decidiste la estructura de ese mosaico? De hecho, cada historia se podría leer suelta, ¿cierto? Cada historia está redondita, no depende de la secuencia. Eso era muy difícil. Eso era un tema muy difícil porque eso tiene demasiadas connotaciones filosóficas, estéticas, psicológicas. Es un tema en el que estamos hablando de los desaparecidos,
lo que luego llamamos falsos positivos, pues de los asesinatos en la penumbra, en la oscuridad y por mano propia, pues, del régimen de terror que se instauró en todo el Magdalena Medio. Entonces, era como esa capa de realidad. Por otro lado, era la gente que vive a la orilla del río, consciente del paso permanente de cuerpos que el agua llevaba, que era como un nivel muy, muy literal de la muerte y de cómo ellos se relacionaban con esos cuerpos que pasaban, y que sobre ellos pesaba la orden de los grupos armados de no tocarlos, no rescatarlos, y si usted lo hace, lo matamos. También más como hacia la tierra, todo el trabajo de los policías, del CTI, del forense, que son trabajos técnicos, prácticos, donde el nivel de concreción es total. Y atrás de todo eso, ese escenario de lo no tocable, lo no visible, lo no probable, que es una relación de una persona con un espíritu. Y esa es una burbuja de muchos sentidos que era muy difícil como abordar y llegar pues como a analizar o a determinar el nivel de comprobación que eso tenía en lo que nosotros llamamos la realidad. Entonces era un tema muy complejo y a mí me costaba mucho decir que podía escribir un texto que diera cuenta de todo eso y que llevara a una conclusión, pues como un reportaje de tesis o un ensayo. No, yo no era capaz de hacer eso. Es posible que otro reportero lo haga, yo no me sentía en condición de hacer eso. El cementerio pues los cementerios tienen bóvedas, cada cuadrito para mí era como un retrato o como una imagen de película, y con cada cuadrito donde decía escogido, pues había una persona viva, pues una persona de este plano de la realidad que se relacionaba con ese fotograma, por decirlo así. Entonces ahí fue donde yo decidí que la relación era doliente, espíritu y nadie más, porque ellos no eran ni son una organización social, no son un colectivo, no se juntan para hacer rifas, no son un colectivo formal. Cada quien escoge y realiza su ritual y tiene la relación con el espíritu, pero no hay comunidad. Entonces, por eso me decidí que era cada historia la persona con su escogido y punto. Entonces, por eso está separado por pequeñas historias. Y creo que no narrativamente, en el trabajo de escritura me alivió, porque vos escribís una historia de 3 cuartillas, 4 cuartillas y la terminaste. Y no estás cargando con todo un reportaje pues más integrado. Y ese modelo me permitía entrar y salir cuando lo necesitara. Entonces, los capítulos de los escogidos tienen en la primera parte unas cositas que son como unas esquelas, son unos textos en primera persona. Esa primera persona soy yo. Y creo que es una de las primeras veces que dejo salir la primera persona de manera directa, porque siento que yo tengo que hablarle al lector y decirle, venga, yo estoy viendo esto, es que esto es tan irreal que yo tengo que dar fe de algún modo de que lo he visto y que lo he escuchado de verdad, y que eso que he visto y escuchado me afecta, porque eso a mí me afectó muchísimo, o sea, me generaba demasiadas preguntas y sufrimientos. Y al final decir, yo escribí todo esto, le gasté todos estos años a este trabajo, pero yo me voy de aquí. Y hay una escena donde yo digo, me voy, y la procesión de los muertos va por un lado y yo me voy para otro lado del pueblo. Y no es ficción, sucedió así. Es decir, me fui porque sentía que ya tenía que tomar distancia de una materia tan densa que es esa cosa del inframundo que es tan ajeno a mí, porque pues
no tengo relación con las ánimas ni con ese tipo de entidades, pero bueno, las personas del pueblo y que me dieron su testimonio, sí, ¿cierto? Entonces había un momento en que yo ya no soportaba más eso que estaba todos los días escuchando. A propósito de, creo que este es uno de los libros más vividos. Yo tengo una idea de que el reportaje bien hecho se pasa por el sedazo de los sentidos del reportero y lo que se cuenta es lo que ese sedazo, ¿cierto?, permite decantar. El reportaje esencial se vive y lo vive intensamente, en este caso Patricia como reportera. Yo precisamente aquí es donde más, en todas las crónicas hay un registro de autoridad muy grande de Patricia, pero yo veo acá a la Patricia, a la cronista Patricia Nieto, costurera, y Penélope, que espera para escribir. Entonces voy a leer 2 párrafos acá de este trabajo que me parece que nos dan pie para pasar como a otras preguntas con Fernando, ya sobre lo testimonial y la memoria, etcétera. Y digo que en la estructura y en la narración de los escogidos, valga decir que este libro ha sido ya un libro muy estudiado. Hay quienes dicen pues que es un reportaje poético y le han dado un montón de apellidos en las reseñas que ha tenido el libro en Colombia y en el exterior, y que marca un hito también en el reportaje de este tipo con el tema de los estragos de las violencias y lo que pasa con las violencias en Colombia, ¿cierto?, los registros de esas violencias. Entonces dice que yo digo que en la estructura y en la narración de los escogidos, como también lo apreciamos ya en Llanto en el Paraíso, percibimos a Patricia Nieto como con sus dedos trabajando sobre el teclado de la computadora, no exactamente con los movimientos frenéticos de una escritora de periodismo, sino con los movimientos lentos, delicados y precisos de una tejedora que a la manera de Penélope, mientras espera a Odiseo, hila y deshila, detalle tras detalle, la angustia y la pena de las víctimas de su país martirizado por los violentos, entrelazándolas y anudándolas con tanto primor y sutileza que los lectores no vemos las costuras cuando pasamos la mirada de una oración a otra, de un párrafo a otro, y nos deslizamos por el relato como por una pista de esquí. En cada puntada con dedal que Patricia Nieto da en la composición de sus textos, cuidándose para no ir a pincharse con las tentaciones y las exhibiciones propias del artificio de una prosa presumida de literatura y vacía de periodismo, va entreverando y anudando sus relatos en primera y tercera persona con las piezas testimoniales de los testigos excepcionales de la existencia que llevan los escogidos, y logra, con la unión de estas voces, darle forma a una elegía que a medida que la vamos leyendo, también la vamos oyendo y nos cala hasta los huesos. Y yo me atreví a hacer una letanía, ¿cierto? Víctimas del conflicto colombiano, ¿quién las pudiera nombrar? Que Patricia Nieto las saque de su olvido y las lleve a figurar, porque gracias al trabajo de esta cronista, los NN rescatados de las aguas del río Magdalena, el río Madre de Colombia y sus dolientes en el pabellón de caridad del cementerio de Puerto Berrío, escogidos por ella como personajes de su relato, si bien no tienen un nombre de pila, sí tienen una historia genuina y ya no podrán ser ignorados ni olvidados. Entonces, eso nos da pie para que pasemos también a hablar de lo testimonial, que es complejo en el periodismo, porque sí. No sé si tienes una pregunta, pero yo sí pienso, bueno, ¿cómo se le cree a un testigo? Que además está traumatizado, está herido, está desarraigado, está afectado por la crueldad del conflicto, ¿no? Eso es lo primero que preguntaría a Patricia, o sea, ella... Porque pues si estuviéramos escribiendo estos trabajos en otro tipo de periódicos donde valga lo que estamos trabajando en el seminario, hubiera los chequeadores de datos, los fact-checking, ¿cierto? Hay revistas que creo que casi que hasta utilizarían el detector de mentiras, no, porque si no, no se podría publicar. Pero entonces eso de la credibilidad para que el otro hable de lo que le ha pasado, es un convenio muy grande, muy importante entre el cronista y sus testigos, no, en los temas que Patricia aborda, con víctimas de las violencias colombianas y entre ellas muchas mujeres.
Hay como una diferencia, yo veo, hay 3 libros que hiciste en los que son testimonios. Patricia hizo unos talleres con las víctimas y luego de esos talleres los escritores son los testigos, es decir, son testimonios como su nombre lo indica, es decir, son los relatos de las víctimas y muy interesante que nos contaras cómo fue ese trayecto de gente estropeada por toda su tragedia, en algunas que son como unas antígonas, también hay unas asociaciones con la tragedia griega, ¿cierto? Esos cadáveres insepultos que uno evoca inmediatamente la tragedia griega y Antígona, de hecho por ahí citas a Antígona, ¿cierto? Pero interesante ver cómo es el trayecto de la víctima está en un taller y cómo termina escribiendo semejantes relatos. Sí. Y el otro aspecto es ya cuando tú decides con tu propia voz, con la voz autoral, la voz de cronista, citarlos o darles la palabra a ellos, que es distinto. O sea, son 2 formas de entender lo del testimonio, ¿cierto? En algunos es casi que del material, el directo de lo que las víctimas deciden escribir y cómo lo escriben. Y lo otro es lo que tú seleccionas dentro de compaginar literariamente tus textos con la voz de las víctimas. Sí, recordemos los libros: El cielo no me abandona, Jamás olvidaré tu nombre, Donde pisé, aún crece la hierba, de un trabajo del 2009, ¿no? Sí, bueno, esos son 2, digamos, ámbitos muy distintos del uso del testimonio. Mira, eso es un tema muy complicado. Y los periodistas vamos a la fuente, a lo que llamábamos las fuentes, a obtener un relato, el relato de lo que él vivió, vio, protagonizó. Y hubo un tiempo en el que esas comillas eran sagradas, ¿cierto? En el que uno no podía, bueno, contrapreguntar de pronto, pero como poner en cuestión de una manera muy determinada lo que la persona contaba, era complicado. De hecho, creo, ustedes que han estudiado más la prensa, que se han publicado en los periódicos nuestros muchas mentiras o falsedades o historias matizadas o arregladas, pues, porque eso fue lo que me dijo la fuente, y es muy problemático hacer esa curaduría y ese chequeo de los testimonios, ¿cierto? Hay un chequeo muy interesante y seguramente más fácil de hacer, que es el de los datos, pero el chequear lo que el otro me dice es muy difícil. Y bueno, hay grandes mentirosos y creo que con los políticos es mucho más fácil de hacer eso, pero cuando la persona que te está contando es una víctima, o sea, una persona que ha sufrido en su cuerpo, en su tierra, en sus animales, en su universo simbólico, ha recibido un daño de gran magnitud, digamos que la posición del que escucha lo lleva a estar en un impedimento, hasta en algunos momentos, de repreguntar o de cuestionar. Porque lo que nos ha enseñado la historia, la antropología, el mismo periodismo, los juicios, es que la víctima tiene una autoridad moral y un derecho a expresar su testimonio de una manera espontánea, libre, y eso, como a los jueces, a nosotros nos genera un problema, ¿cierto? En estos relatos que Carlos Mario mencionó, no hay victimarios, ¿cierto? Eso también es importante, es decir, era el año 2, nosotros empezamos esto en el 2005 con estudiantes de comunicación social y de periodismo, y era, digamos que había una posición nuestra de vamos a escuchar. Ahora les digo cómo se hizo, escuchar estos relatos en un contexto complicado, porque en ese momento se estaban desmovilizando los bloques paramilitares en Medellín.
no sé cuántos hombres, 6.000, una cosa así, se desmovilizaron en el 2005, el cacique Nutibara y otros. Bloque Metro. El bloque Metro. Entonces era una ciudad preparándose para recibir a, no sé, 6.000, 8.000 hombres en armas que venían de cometer crímenes graves, gravísimos, y venían a la ciudad a entregar sus armas y a pasar pues por el proceso de reincorporación o de reintegración a la sociedad. Y esos hombres y mujeres estaban siendo escuchados, estaban siendo tenidos en cuenta en los planes de bienestar social, hacia ellos se dirigía la ayuda del Estado, y las personas que habían sido víctimas de ellos llevaban décadas tratando de contar lo que les había pasado y no les creían, ¿cierto? Entonces como que fue un momento en el que cuando los criminales hablaron, legitimaron un discurso que las víctimas habían expresado años antes y que en general, no digo que no les creían, pero en general la sociedad colombiana no escuchaba. Entonces, en ese momento empezamos a hacer este trabajo y la opción fue escuchar a las víctimas, mientras la ciudad y la radio y la televisión escuchaban al victimario. Era un momento muy distinto en el que realmente era casi que impensable que uno pudiera tener en un taller víctimas y personas que hubieran estado en las armas. O sea, eso era generar otra guerra en un aula. O sea, el momento histórico de la ciudad no permitía eso. Y también creo que hay que reconocer que nuestra formación y nuestra sensibilidad política no nos lo permitía. O sea, yo no hubiera sido capaz en el año 2005 de hacer un taller con personas que estaban dejando las armas, ¿cierto? Por muchas cosas, formación, rabia, ¿cierto? Indignación, y uno diría, uno tendría que ser capaz de entrevistarlos sí, pero llegar a hacer un proceso de estos de casi un año, de verse semanalmente, era otro asunto. Entonces, primero, eran víctimas y la decisión ética era escucharlas porque ellas tienen la autoridad moral de quien ha sufrido para contarlo. Y eso generó entonces un proceso metodológico que se fue construyendo de a poquito para poder realmente lograr que personas, la mayoría, por lo menos en 2 de estos libros, la mayoría son campesinos sin mucha escuela, de hecho personas que manifestaban no poder estar en el taller porque no sabían escribir, y era un taller de escritura. Entonces crear un método que permitiera que realmente ellos contaran, y eso significaba que ya no era la oralidad, ya no era que la persona me contaba y yo grababa y luego pulía el testimonio, sino que ellos tenían que hacer el proceso de escritura, que es muy distinto al de la narración espontánea de la oralidad. ¿Cómo se cata un testimonio ahí, ¿cierto? Porque cada 8 días había un taller grupal y entre la semana había grupos de vecinos, es decir, a mí me tocó de Caicedo para arriba, Villa Lilian, La Sierra, o sea, un grupito de barrios de ahí. Entonces yo iba a ese lugar y reuníamos ahí a las 5 o 6 personas que eran de esa zona de la ciudad, y ahí empezaba el proceso de contrastar sin acusar y sin poner el polígrafo, que era empezar a leer lo que ellos habían escrito en su casa y hacer preguntas sobre ese texto. Y eso llevó en muchas ocasiones a mejorar el relato, a que lo que para ellos era intrascendente empezó a ser importante. De hecho, para ellos los detalles que en un testimonio, en una crónica son cruciales, para ellos no lo eran. Entonces la valoración del detalle, de la precisión, porque no se acordaban el año o la fecha o el nombre o el apellido o el lugar. Pero también ellos mismos hicieron la tarea de la contrastación, porque lo que tratamos de construir fue una relación en la que ellos se sintieran muy comprometidos con la responsabilidad de la historia. No voy a decir la veracidad,
sino con que esa historia que ellos estaban escribiendo tenía un gran nivel de responsabilidad y esa historia se iba a leer y se iba a leer masivamente. Entonces ellos empezaron a incorporar el deber de confirmar, entonces llamaban a la abuela, a la vecina, al cura, y ellos mismos hacían una reportería de confirmación de su propio recuerdo. Y esa es la memoria, que la memoria no es lo que yo recuerdo, la memoria es lo que construyo al poner en cuestión mi recuerdo con los recuerdos de los demás, ¿cierto? Y había un equipo de los compañeros que eran mis estudiantes que se volvieron muy juiciosos en eso de llevar a la persona que estaba escribiendo sin ser pues agresivos ni violentos, pero sí llevarlos al límite de tener que sacrificar de un relato, por ejemplo, un párrafo completo, porque la señora llega un momento y dice, no estoy segura, ¿cierto? Entonces eso hay que quitarlo, hay que borrarlo. O había una señora que desde el primer día ponía en el relato el nombre del militar que había matado al hijo. Y en el último minuto lo quitó. Eso que provocó que ella tuvo 6 meses para no solo pensar, confirmar que ese tipo sí era el que había matado a su hijo, sino también para pensar en las consecuencias de ese relato. Es decir, hubo una disposición ética, porque ella decía, ¿qué me gano con poner el nombre? El tipo ya está muerto, justicia no va a haber, y sus amigos o sus herederos pueden venir a matar a otro de mis hijos. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de una historia? Entonces, estas formas de hacer periodismo, tanto en este caso como en el otro que planteaste, que es cuando yo vuelvo a mi lenguaje y a obtener fragmentos del testimonio de otro para armar la historia,